con más facilidad. Ok. Bueno, tengo entendido que este curso es un curso es el noveno curso que ustedes han organizado y que básicamente está orientado hacia lo que es las urgencias y las emergencias. Y acabo de escuchar a uno de los profesores cirujano hablar de una de las emergencias quirúrgicas. El tema que vamos a ver ahora es un tema de un abdomen agudo no quirúrgico. Es uno de los tantos abdomen quirúrgico, no quirúrgico, ¿no? Pero se presenta como abdomen agudo. Y déjenme decirles que la pancreatitis está en aumento, la pancreatitis aguda está en aumento y ustedes están muy próximos a comenzar su internado. Son los que van a estar en emergencias y son los que van a hacer las historias cuando los pacientes pasen en piso. Y uno de los temas que van a ver indudablemente en las guardias, sobre todo, es dolor abdominal. Y dolor abdominal hay que decidir si esto es quirúrgico o no es quirúrgico. Cuando no es quirúrgico, una de las causas más frecuentes es pancreatitis. O sea que hay que saber manejarlo, el tema de la pancreatitis. Y bueno, lo que vamos a hacer es tratar de ver qué hacer durante las primeras 24 o 48 horas con un paciente, que es cuando ustedes están muchas veces en emergencia. ¿Qué hago con el paciente? Y el día de mañana ustedes van a estar probablemente ya como médicos haciendo su práctica médica y van a trabajar en hospitales y van a ser encargados de recibir a estos pacientes. Y en los últimos años yo les diría que ustedes van a tener una guardia nocturna y va a venir por lo menos uno o dos pacientes con abdomen agudo de tipo no quirúrgico por pancreatitis. Como les decía, ha ido en aumento. Ok, vamos al tema en sí y no hay mejor manera que hacerlo con un paciente. Vamos a ver un paciente que es el paciente que se presenta, como les digo, todos los días en emergencia y que lo van a ver ustedes. Es un paciente varón de edad media de la vida, 52 años de edad. Es un paciente alcohólico, conocido alcohólico ya de tipo crónico, y que se presenta como a las 2 de la mañana a la emergencia con un dolor en el epigastrio tipo opresivo, intenso, irradiado hacia ambos hipocóndrios y a la región dorsal. O sea que es un dolor en faja. El dolor calma algo al inclinarse hacia adelante, estando sentado. El dolor se inició 24 horas antes de su ingreso, poco después de haber participado de una reunión con abundante comida y licor. Esto es muy típico, paciente que toma licor, come abundante y llega en la madrugada de la emergencia con un dolor muy severo con las características que están mencionadas, que es un dolor bastante sugestivo de una pancreatitis. Cuando ustedes tengan ese tipo de dolor, basta el interrogatorio. ¿Dónde le duele? ¿Cómo le duele? ¿Qué intensidad? ¿Qué radiación? ¿Qué posición antálgica? Ustedes ya están orientados. Además de haber presentado el dolor, este paciente tiene náuseas y ha vomitado contenido alimentario en unas 3 o 4 veces. Ese es el estado en que llega el paciente. Y es un paciente que se le examina, eh, se le hace el paciente el examen físico, es un paciente obeso, con 100 kilos de peso, con un índice de masa corporal de más de 38, lo cual quiere decir que es una obesidad mórbida que tiene el paciente para su talla, que no es muy alto, y llega con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una presión arterial con tendencia a ser baja, 90/40, una frecuencia respiratoria de 26 por minuto y con temperatura, cuantificada en 38,6 en la emergencia. Lo examinan ustedes al paciente y el dolor de este paciente es a la palpación profunda en la zona más que todo del epigástrico, pero algo importante, no tiene signos peritoneales. O sea, ustedes ya saben que los signos peritoneales son sumamente importantes, que no hay o no hay rebote. Si es que hay rebote, las maniobras que se hacen acuérdense ustedes, cuando hay irritación peritoneal, como por ejemplo en una apendicitis, hay el signo de rebote, un volumen positivo, y esto lleva a pensar de que es un abdomen agudo de tipo probablemente quirúrgico.
Los ruidos aeroaéreos están disminuidos en intensidad y número, y esto ocurre en los procesos inflamatorios, disminuyen los ruidos aeroaéreos, y se observa que no hay ictericia en el paciente, al menos al ojo no hay bilirrubina elevada. Le hacen ustedes sus pruebas, y la prueba que ustedes van a hacer, el examen de laboratorio, aparte del hemograma, aparte de la orina, glucosa, urea, creatinina, una prueba que es fundamental en un paciente que llega a la emergencia con dolor abdominal de estas características, es pensar en pancreatitis y la prueba de amilasa. En todas las emergencias de los hospitales hay amilasa sérica. En algunas hay amilasa y lipasa, pero basta con la amilasa sérica. La amilasa sérica, que está elevada, en este caso está en 1300, el diagnóstico está hecho, porque conforme vamos a ver después, el diagnóstico de pancreatitis es básicamente un diagnóstico clínico y la comprobación, las amilasas elevadas. Son muy pocos los casos que elevan las amilasas por otras causas, pero dolor abdominal en un paciente con los antecedentes que ha tomado licor, o que un paciente tiene problemas de vesícula biliar con cálculos, ese paciente tiene pancreatitis lo más probable. Aparte de tener amilasa elevada, tiene leucocitosis. Es un paciente que se ha elevado algo la glucosa a 130, una urea de 52, está dentro del rango normal, una creatinina algo elevada, 1.6, hematocrito 49%, algo concentrado, y tiene una bioquímica hepática o un perfil hepático con una bilirrubina total de 2.2 a predominio directo, 1.5, con fosfatasas alcalinas dentro del rango normal y unas transaminasas discretamente elevadas, y una deshidrogenasa láctica que es de 400, que es inespecífica, pero nos dice que este es un paciente que tiene una cuestión orgánica, tiene una inflamación, infección, pero, por el deshidrogenasa láctica. Esa es la presentación del paciente. Recuerden bien los datos del paciente para poder ejercitarnos en hacer no solamente el diagnóstico, que prácticamente ya está hecho, sino lo que es importante, el pronóstico. En toda emergencia de segundo o tercer nivel hay ecografía abdominal. O sea, una emergencia que tiene un hospital con emergencia o un centro médico que tiene emergencia y viene con dolor, al paciente hay que pedir una ecografía abdominal. Y si están pensando en pancreatitis, este paciente, si tiene cálculos en la vesícula, puede ser la pancreatitis de origen obstructivo. Si el paciente no tiene cálculos en la vesícula y está con pancreatitis, puede ser de tipo tóxico metabólico, tóxico por el alcohol. Y eso hace que ustedes puedan decir cuál es la etiología. Ustedes saben que la ecografía es buena para ver cálculos en la vesícula, no es muy cara, no es buena para ver cálculos en el colédoco, pero sí en la vesícula. Y acá, conforme ven esta ecografía, hay ausencia de cálculos. En la vesícula biliar, además, las vías biliares, sobre todo el colédoco, no está dilatado. El valor normal del colédoco es de 4 hasta 6 milímetros, y en este paciente está en 4, lo cual nos aleja bastante la posibilidad de que la pancreatitis sea de origen de un cálculo que salió de la vesícula y que se metió al colédoco. Hay un parénquima hepático con moderada infiltración grasa, no es de extrañar en un paciente de 50 y tantos años de edad con más de 100 kilos de peso de tener un hígado graso por lo menos. Y ahí no se ve el páncreas, que es lo usual no verse el páncreas con la ecografía, no es un buen examen para ver el páncreas por interferencia gaseosa, tal como se menciona en la historia del paciente. Entonces tenemos ya nosotros el diagnóstico del paciente por clínica y tenemos probablemente la etiopatogenia, la etiología del paciente, que es por alcohol, descartando que es por litiasis. Las pancreatitis en general, el 80% o son por litiasis del colédoco, coledocolitis o obstructivas, o son por alcohol. Después hay otras causas de pancreatitis, ese 20%. Causas de tipo congénito, causas de tipo autoinmune, hipertrigliceridemia. Son 20% de los, aparte de lo que hemos mencionado, son de otro origen. Las recurrentes, etcétera, etcétera. Pero si ustedes ven a un paciente que con esos antecedentes ya tienen hecho el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los momentos
siguientes en el paciente. Vamos a repasar lo que es pancreatitis sin olvidarnos del paciente que estamos viendo para poder hacer bien las cosas. Bajo el punto de vista general, la pancreatitis, y ya lo hemos dicho, es dolor abdominal súbito con incremento de enzimas pancreáticas en sangre y orina. ¿Okay? Basta con que sea en sangre. El diagnóstico se hace así. El diagnóstico es clínico y de laboratorio. Son dos cosas importantísimas. La historia del paciente y el examen de amilasa. Esta es producida por un proceso inflamatorio en el páncreas de etiología diversa. El 80% es por coledocolitiasis y por alcohol. Ese otro 20% es lo que les decía, que son cosas menos frecuentes como la recurrente, autoinmune, la genética, la idiopática. Ok, esas no se ven con frecuencia, pero hay que saberlas nada más. Lo importante es que ustedes sepan que la pancreatitis tiene formas leves y formas severas que pueden llegar a la muerte del paciente. Afortunadamente, el 70 o 80% de las pancreatitis están entre leves y moderadas, pero hay un porcentaje de 20% de severas o críticas y hay un porcentaje de 1 o 2% de mortalidad. Entonces, tienen ustedes que tener en cuenta que tienen todo un espectro y depende muchísimo de cómo ustedes hagan el pronóstico de este paciente para saber qué se hace con este paciente y qué hacer en las primeras 24 horas, que es el dolor de cabeza de todo médico cuando comienza, de todo interno. Ok, ya sé que es pancreatitis y ahora qué hago. Hay que tener en cuenta que no existe un medicamento que cure a la pancreatitis o que desinflame la pancreatitis. Ha habido muchos experimentos farmacológicos con una y otra cosa, pero que no producen, no ha producido el efecto deseable de desinflamar. Es un proceso inflamatorio que toma su tiempo y que lo que hay que hacer cuando tengan ustedes este paciente es hacer el soporte de este paciente, el pronóstico adecuado, el soporte del paciente para que no se le muera el paciente. En el año 1992, y desde esa época se tiene lo que se llama la clasificación de la severidad de la pancreatitis, que se llaman los criterios de Atlanta. Se usan hasta ahora, son bastante buenos. En el año 92 se reunieron los expertos y se llegaron a estas conclusiones, que existen tres tipos de pancreatitis. La pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderada y la pancreatitis aguda grave. Han cambiado algunas cosas que las vamos a ver, pero esta es la base. La pancreatitis aguda leve básicamente es un dolor, pero no hay falla orgánica. Quiere decir que no se compromete el riñón, no se compromete la respiración, no se compromete la coagulación de la sangre, no se compromete el corazón. O sea, es sin falla orgánica. Esa es la leve que va a ir bien. Va a tomar su tiempo, unos días, el paciente, vamos a ver qué hacemos con él, pero es un paciente que va a salir adelante. La pancreatitis moderada, aguda moderada, tiene una falla orgánica pero transitoria, que se va a resolver en las siguientes 48 horas. Falla orgánica transitoria quiere decir que el paciente comienza a fallar el corazón, el bombeo, comienza a fallar el riñón, la filtración, comienza a fallar en la respiración, el paciente comienza a hacer hipercapnia. Son fallas orgánicas. Los órganos nobles ante un proceso inflamatorio, los que sufren van a ser el corazón, los pulmones, los riñones, básicamente. Entonces, un paciente con pancreatitis moderada es aquel que tiene falla orgánica pero transitoria. Y esta palabra es bien importante, y/o quiere decir que además tiene complicaciones locales o sistémicas sin falla orgánica persistente o tiene solamente complicaciones locales o sistémicas sin falla orgánica persistente. Es que es un paciente con dolor, que vomita, está vomitando, le da diarrea, tiene fiebre, tiene complicaciones locales o sistémicas, pero no falla orgánica. O sea, no falla la bomba cardíaca, no está fallando el proceso respiratorio, no está fallando, no hay coagulación alterada en la sangre, no hay falla orgánica renal. O sea, el riñón sigue funcionando.
Esa es la pancreatitis moderada. Y o puede tener las dos cosas o una sola de las que están mencionadas ahí. Y la grave, según la clasificación de Atlanta, es aquella que tiene fallo orgánico persistente, o sea, más de 2 días, ya sea de un solo órgano o multiorgánico. Puede fallar la bomba cardíaca, puede fallar el riñón, puede fallar la parte de ventilación y basta que una falla dure más de 48 horas para que el paciente pase a hacer una pancreatitis aguda grave con posibilidades de muerte. Si la falla orgánica ya no es de un órgano, sino de 2 o de 3 y se deteriora 3, 4, 5 días, ese paciente se encamina hacia la muerte. Por eso es que hay que saber qué hacemos con este paciente. Primero hay que clasificarlo y después hay que comenzar a actuar. En el 2012 hubo una reunión de expertos y se adicionó lo que es el concepto de necrosis pancreática, que hasta ese momento no se tenía por qué, porque en 1992 no era todavía recién comenzaba la tomografía, y la tomografía es un método radiológico o de imágenes que nos permite saber si hay una necrosis pancreática, y esto es trascendental. Si el páncreas empieza a necrosar, el pronóstico no es muy bueno y depende si es una necrosis, hay grados de necrosis. Entonces, se quedó en el 2012 que la pancreatitis se clasifica en leve, moderada, grave y crítica, entendiendo dos conceptos: la necrosis pancreática y la falla orgánica. Quiere decir que si un paciente les llega a emergencia y no tiene falla orgánica, o sea, no hay falla de bomba, no hay falla renal, no hay falla respiratoria, y el paciente le hace una tomografía a las 48 horas y no tiene necrosis, ese paciente tiene una pancreatitis leve. Ojo que la tomografía no se debe usar o pedir sino después de las 48 horas, porque antes todavía no, si hay necrosis no se nota. La pancreatitis, ahora, con este concepto de necrosis del 2012, se considera moderada si es que hay una necrosis pancreática, pero es estéril, o sea que no está sobreinfectada. Y hay una falla, o puede haber una falla orgánica, pero transitoria, no más de 48 horas. Esa es una pancreatitis moderada. Si el paciente tiene necrosis pancreática, pero además esta necrosis pancreática se ha infectado y se traduce esto en leucocitosis, se traduce en desviación izquierda, se traduce en lo que se puede ver incluso en la tomografía y los exámenes de laboratorio, hemocultivo, etcétera, etcétera. Si el paciente tiene, aparte de necrosis, está infectada, ese paciente ya está en una grave, en una pancreatitis grave. Puede no tener necrosis, pero el paciente tiene falla orgánica persistente más de 48 horas, ese paciente también es considerado como grave. Y se agrega ya el paciente más que grave, es el paciente crítico, es el paciente que se va a morir con grandes posibilidades. Es aquel que tiene pancreatitis con necrosis pancreática infectada y falla orgánica persistente. Quiere decir que si el paciente después de 48 horas le hacen una tomografía y tiene una buena necrosis y hay ciertos signos de que está infectada, aparte de los signos clínicos, y el paciente un día está con falla de bomba, al día siguiente falla de bomba y insuficiencia renal, al tercer día subiendo la creatinina, si al tercer día el paciente tiene falla cardíaca, tiene falla renal, tiene falla ventilatoria, ese paciente es probable que se encamine al éxitos letales. Y eso es el pronóstico para saber qué se hace. Hay que clasificar al paciente para saber, lo mando a UCI, no lo mando a UCI, lo atiendo yo, lo mando a hospitalizar. Eso es importante, tener estos conceptos bastante claros como para poder tipificar al paciente y saber cómo va a ser el manejo del paciente. Entonces, bajo el punto de vista del paciente, durante las primeras 24 y 48 horas,
ya está hecho el diagnóstico. Ahora es sumamente importante en pancreatitis saber el pronóstico. El pronóstico para saber a este paciente a dónde lo manda. Se queda en emergencia, se va a hospitalización, se va a su casa o se va a UCI. Para eso tenemos entonces una serie de pruebas para saber el pronóstico. ¿Cómo son estas pruebas? Son scores. Y cuando hay algo que no conocemos, existen muchos scores. Cuando tenemos menos conocimientos fisiopatológicos de las cosas, existen de todo tipo de scores hechos hasta con nombres propios y con siglas. Cuando ustedes encuentran que hay una enfermedad con más de 10 scores, 5 scores, es que no estamos muy seguros de las cosas. Ya les he hablado de la importancia de establecer el grado de severidad. Y esto hay que hacerlo en las primeras 24 y 48 horas. Más seguro es a las 48 horas porque tenemos más parámetros de laboratorio y tomografía que nos ayudan. Pero es determinante, determinante. Y ustedes tienen la responsabilidad como futuros médicos, como internos el día de mañana, que es poder pronosticar con score o qué score van a escoger para saber si es leve, moderada, grave o crítica. Porque si es una grave o crítica, este paciente no lo pueden manejar ustedes. No lo puedo manejar yo tampoco. Tiene que manejarlo UCI. Tiene que manejar una unidad de cuidados intensivos. Que si la tienen en su centro, en el hospital, se va a UCI. Y si no lo tienen, tienen que derivar al paciente. Porque este paciente con falla multiorgánica y con necrosis infectada se puede morir, se va a morir probablemente si es que no le damos el soporte necesario. Por eso es la importancia. Ahora, ¿cuántos pronósticos existen? Existen para pancreatitis. Scores. Scores existe mucho. Existe el de Ramson, que es el clásico. Existe el Apache 2, 1 y 2. Existe el CIRS. Existe el BISAP. Existe el HAPS y 5 más que ni siquiera lo pongo acá. Vamos a ver solamente 3 de ellos. Y ustedes pueden adoptar el que a ustedes les parece mejor. El de Ramson, vamos a ver el CIRS y el HAPS. El CIRS significa Systemic Inflammatory Response Score, o sea, es un score basado en sistema inflamatorio, que no solamente es para pancreatitis, sino para todos los procesos inflamatorios que hay en la clínica. El HAPS es uno reciente, bastante reciente, es en uno moderno, y que está basado en lo negativo, no en lo que tiene el paciente, sino en lo que no tiene. Y por eso se llama Harness Acute Pancreatitis Score, que se usa bastante. Les voy a decir, después de ver y revisar Ransom, CIRS y HAPS, cuál es el que en mi servicio utilizamos más. Inicialmente, cuando estaba en la residencia, usábamos mucho Ransom, pero el Ransom es complejo. El Apache es recontra complejo y laborioso. Y cuando las cosas son muy complejas, nadie lo quiere hacer. El CIRS me parece a mí que es uno de los sistemas más sencillos para pancreatitis aguda, muy, muy sencillo de hacer y no requiere mucho laboratorio. Vamos a revisar, para que ustedes los conozcan, los criterios de Ramson, porque es clásico, en muchos hospitales se sigue usando. Criterios de Ramson. El criterio de Ramson tiene hasta 11 puntos, basados en la parte clínica y la parte de laboratorio. A mayor puntaje, mayor gravedad, ¿no? O sea, si tiene 0 puntos, ese paciente la va a pasar muy bien, y si tiene más de 6 puntos, el paciente es grave o gravísimo. ¿En qué se basa el criterio? En la edad, en la cantidad de glóbulos blancos que hay, si hay leucocitosis o no, en la glicemia, en la deshidrogenasa láctica y en las transaminasas. Esto tiene dos ramas, dos vertientes. Si el paciente viene porque es por cálculo, tiene unos parámetros diferentes, un poco diferentes o más exigentes cuando es por alcohol. En nuestro paciente, acuérdense que lo más probable es que sea por alcohol. Entonces, si el paciente viene por alcohol, vamos a ver, y la edad es mayor de 55 años de edad, ese paciente tiene un punto.
Si la leucocitosis es mayor de 10.000 por alcohol, a diferencia de 18.000 en cálculo, ese paciente tiene otro punto. Si la glicemia, la glucosa que le toman ustedes está 220 para cálculo y 200 para alcohol, ese paciente se gana otro punto. Si la deshidrogenasa láctica está francamente elevada, más de 250 para cálculo y más de 350 para alcohol, se gana su otro puntacho. Y si tiene más de 250 de transaminasas, ese paciente se gana otro punto, ya sea para cálculos o etiología calculosa o por alcohol. Esto se hace al ingreso. En el momento que ingrese el paciente, en el momento que ustedes le hacen historia, ustedes hacen, si van a hacer Ramson, lo hacen en ese primer momento y luego van a hacer Ramson a las 48 horas, donde entran otros parámetros y van a ir sumando los puntos. En nuestro paciente es un paciente por ingesta de alcohol, es un paciente que tiene 52 años de edad, o sea, tiene menos de 55, o sea, 0 puntos ahí. Es un paciente que tiene leucocitosis, tiene más de 21.000 leucocitos, y es un criterio para decir que se ganó ahí un punto. La glicemia está en este paciente por debajo de 200, está en 130, por lo tanto, ahí no tiene punto. La deshidrogenasa láctica tiene 380, está elevada, entonces ahí se ganó un punto. Y las transaminasas están en 190, no llega a 250, por lo tanto, en los criterios de Ramson al ingreso, este paciente tiene 2 puntos. 2 puntos, pero tenemos que hacerle a las 48 horas otro puntaje donde entran otros parámetros y también las elevaciones o la disminución de los parámetros del ingreso. O sea, Ramson al ingreso y a las 48 horas es cuando recién se puede hacer el conteo de puntos total. Esa es una desventaja, porque no la tiene desde el comienzo. Ramson a las 48 horas tenemos que ver el hematocrito. Si el hematocrito que inicialmente estaba en este paciente, acuérdense, en 49, ya bajaba a 40, tiene más de 10% de disminución de ese hematocrito, ese paciente se gana un punto. Hay que ver la urea. Si la urea, que inicialmente en este paciente de 52 ha pasado a 58, es un aumento de más del 5%, ese paciente se gana un punto en Ramson 48 horas. Si hay consumo de calcio, o sea, menos de 8, 4 o 5, se gana un punto. Este paciente no tiene consumo de calcio, no tiene punto ahí. Si la presión parcial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio, ese paciente se gana un punto. Nuestro paciente no tiene disminución de no tiene disminución. ¿Hay alguna pregunta o hay un micrófono abierto? No, doctor, se prendió, creo, el micrófono de un compañero. Ok, si hay una pregunta, me avisa, levanta la mano o abre su micrófono. La presión parcial de oxígeno en este paciente es de 75, está por encima de 60, por lo tanto ahí no tiene ningún punto. Si hay un déficit de base mayor de 4, el paciente tiene solamente 2 de diferencia de delta, no tiene punto y no tiene ascitis, fluido secuestrado, por lo tanto el paciente no tiene punto ahí. Si sumamos el Ramson de las de la primera hora y el Ramson de 48 horas, este paciente tiene 4 puntos, ¿no? Y el puntaje de Ramson se clasifica así. Si el paciente tiene para los 11 criterios, después de las 48 horas, entre 1 y 3, esa es una pancreatitis leve. Si el paciente tiene entre 4 y 6, ese paciente es severo, una pancreatitis severa. Pero si el paciente tiene 6, 7, 8, hasta 11 puntos puede tener, ese paciente tiene altísima mortalidad. Cuanto más alto el Ramson, más severa la condición del paciente y más posibilidades de muerte. En nuestro paciente estamos con una pancreatitis severa, está entre 4 y 6 porque tiene 4 puntos, no es leve, pero tampoco es severa de alta mortalidad, no es crítica. Pero ya tienen ustedes con el Ramson una clasificación con 2 desventajas a mi modo de ver.
es laborioso de hacer, no es fácil, necesita el laboratorio de todas maneras y se hace al ingreso y a las 48 horas. O sea, el ransom para ser completo tiene que ser a las 48 horas. Pero es bastante bueno, lo usan muchos centros, lo hemos usado, yo lo he usado muchísimo. Cuando hacíamos la residencia teníamos una hoja de ransom y teníamos que poner los criterios de ransom. Actualmente pueden buscarlo ustedes en sus celulares, ransom, y se les da muy fácil el puntaje. La ventaja que tienen ustedes con la tecnología. El otro sistema de medición de la severidad de la pancreatitis es el CIRS, que ya ustedes han oído hablar del CIRS, porque no solamente se usa para pancreatitis, es la respuesta inflamatoria sistémica. Y por eso las siglas son de Systemic Inflammatory Response Score, por eso se llama CIRS, ¿no? O sea, es la respuesta inflamatoria sistémica. Y es bien sencilla, porque ¿qué parámetros toma? Toma lo que ustedes no necesitan grandes artefactos, ni bioquímica hepática, ni bioquímica de laboratorio. Ustedes lo que necesitan es saber tomar el pulso del paciente, los ruidos cardíacos, tener un termómetro para saber si tiene fiebre o no tiene fiebre, contar si el paciente tiene la respiración, la frecuencia respiratoria alterada o no, y un parámetro de laboratorio que es la leucocitosis. O es una leucocitosis mayor de 12.000 o es una leucopenia menor de 4.000 con abastonados mayor de 10%. Con esos parámetros tan simples, ustedes pueden hacer un buen pronóstico del paciente si es leve, moderada o severa. Esa es la ventaja o la maravilla, diría yo, de hacer CIRS y es clínico. Es un parámetro muy, muy clínico. Si nos vamos a nuestro paciente, vemos, tiene un índice de masa corporal 37, que ahora se habla mucho de que dentro del CIRS hay que pensar si es obeso o no es obeso el paciente. Obeso, realmente van mal las cosas. Si tiene como este paciente, 100 kilos, un índice de masa corporal 37, el paciente no va a ir bien. Pero, básicamente, si nos vamos al CIRS, con los parámetros de CIRS, este paciente tiene una temperatura de 38.6. Quiere decir que tiene un punto en el CIRS porque tiene más de 36 grados, o tiene más de 38, perdón, y el otro parámetro es que estuviera menos de 36. O está muy frío el paciente o está muy caliente, son dos cosas malas, pero el paciente tiene 38.6 y ahí se está ganando un punto porque está por encima de 38.3, que es el corte. La frecuencia cardíaca de este paciente tiene taquicardia, está en 90. Ahí quiere decir que está empezando o ya tiene una falla cardíaca. Ese paciente ahí se está ganando un punto. La frecuencia respiratoria está en 20. Es mayor de 20. En este paciente, ¿cuánto tenía frecuencia respiratoria? 26. Mayor de 20 es un punto. Este paciente tiene entonces, ahí nomás tiene 3 puntos. Y si vemos el hemograma, este paciente tenía 21.000. O sea, tiene leucocitosis, mayor de 12.000. Eso significa que este paciente tiene 4 puntos, según el CIRS. Y según el CIRS, y lo ven ustedes a la parte inferior izquierda, si tiene 0 puntos o un punto, ese paciente no tiene CIRS y es leve. Pero si el paciente tiene 2, 3 o 4 de CIRS, ese paciente es un paciente que hay que considerarlo con CIRS positivo, con riesgo de ser un paciente severo, pancreatitis severa. Si tiene, lógicamente, 2 es no tan malo como 3 y 4 es peor que 3. O sea, si ese paciente tiene 4 puntos y este paciente los tiene 4 puntos, es considerado como severo. Y hay una diferencia con lo que ustedes tenían ahí, acuérdense, con el ransom. El CIRS nos está diciendo que este paciente tiene 4 puntos y este paciente es considerado como severo. A mí me encanta el CIRS. Es un sistema muy sencillo de hacer, muy rápido. Se lo pueden hacer a la entrada, lo pueden repetir al segundo día, pero les va a dar un índice de qué grado de severidad tiene este paciente. Y luego, para que lo conozcan, yo no lo uso, pero hay gente que lo usa, el puntaje HAPS, que es la pancreatitis en forma negativa, que es lo que no tiene el paciente. Por eso se llama
Harmless Acute Pancreatitis Score. Y basta que el paciente tenga uno o más criterios para que ya sea de mal pronóstico. ¿Cuáles son los parámetros? Si el paciente tiene signo peritoneal, o sea, tiene rebote, ese paciente tiene un proceso inflamatorio, si es una pancreatitis y tiene rebote, ese paciente va a ir muy mal y ahí tiene un punto. Con un punto nomás ese paciente ya es un paciente que está en problemas. Si encima de eso la creatinina está encima de 2, quiere decir que hay falla renal y ese paciente se gana un punto más. Y si el hematocrito está menos de 43, o sea, se hemoconcentra ese paciente, se gana otro punto. En nuestro paciente no había signos peritoneales en el momento que lo examinamos. La creatinina estaba en 1.6, no llega a 2, tiene 0 puntos, y el hematocrito sí estaba en 49, debe tener menos de 43, o sea, tiene 0 puntos. Ese paciente, entonces, según el HAPS, es un paciente que tiene 0 puntos y es un paciente que se supone que no tiene una necrosis. Puede tener mucho dolor, puede tener fiebre, pero no hay necrosis. La comprobaremos con la tomografía. Este paciente se supone que no pasa a UCI. Pero si ustedes ven lo que es CIRS, este paciente debería estar pasando a UCI. ¿Por qué? Porque ese paciente comienza a tener falla cardíaca y falla respiratoria. Ese paciente va a ir mal. Ese paciente va a necesitar probablemente ventilación asistida y por lo tanto es preferible que ese paciente se UCI. Por eso es que a mi modo de ver, CIRS dentro de la experiencia es el que más ayuda les puede dar. Para no complicarse la vida con pronósticos o scores muy complicados, muy complejos, o algunos que no están totalmente validados. ¿Cuál es la idea del pronóstico? Si el paciente se quedan ustedes con el paciente en emergencia, o el paciente se va a hospitalizar, o el paciente se va a UCI. La falla orgánica, sin respuesta a las medidas iniciales dentro de las primeras 24 horas, puede tener el paciente una falla orgánica transitoria, pero si se revierte con el tratamiento que le dan ustedes y ese paciente sale de su falla orgánica, ese paciente no tiene por qué ir a UCI. La falla orgánica persistente es aquella que sí debe ir un paciente a la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente tiene falla orgánica y además comprueban que tiene infección pancreática, o sea, necrosis infectada, es un paciente que tiene que ser manejado en UCI. Aparte de los que hemos hablado, hay que tener otros conceptos que es, la medicina es así. ¿Qué paciente estoy enfrentando? ¿Es sexo masculino, femenino? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene obesidad? ¿No tiene obesidad? Hay que tener esos también dentro de la historia. No es lo mismo tener un paciente de 65 kilos que tener uno de 100, como es nuestro paciente. No es lo mismo tener un paciente de 30 años que ha estado tomando licor y tiene una pancreatitis aguda que una persona de más de 70 años que tiene una pancreatitis. Es mucho más lábil en la tercera edad. Si el paciente además es diabético o es un paciente que tiene una enfermedad que le produce inmunosupresión, si recibe tratamiento para cáncer, que lo hace inmunosupresión, ese paciente es más lábil. Si el paciente tiene signos peritoneales, ya lo hemos dicho, ese paciente no va a ir bien. Ese paciente está haciendo un proceso inflamatorio, una peritonitis. Si el paciente tiene falla ventilatoria y tiene derrame pleural, ese paciente no va a ir bien. Y un paciente que llega a la emergencia y por historia es un paciente que está lúcido, orientado, pero a las 4 horas ustedes lo ven que el paciente está lento para responder o está somnoliento, ese paciente tiene un problema de alteración de la conciencia, que hay que considerarlo. Ningún score se pone en la alteración de la conciencia, pero los scores no son perfectos. Lo que sí ayuda mucho es conocer en su integridad al paciente, conocer sus antecedentes del paciente. Por eso es que la historia clínica es irreemplazable. Y eso es algo que siempre se lo voy a recalcar. Una buena historia clínica orienta mucho mejor, no solo el diagnóstico acá, sino también el pronóstico del paciente. Vamos a ver entonces, ustedes me dirán, ¿qué profesor? ¿Ya qué hago con el paciente? Se va a quedar son las primeras 24 horas, yo soy de guardia, soy el interno,
¿Qué le doy al paciente o qué no le doy? Muy bien, vamos a ver una de las cosas más importantes que es la fluidoterapia. En primer lugar, ese paciente no lo dejan comer. ¿Por qué? Porque si el paciente come, se estimula la comida, estimula a la secreción pancreática y ese paciente va a tener más inflamación. O sea, lo primero es NPO, non-peroso. Ese paciente no come, por lo cual hay que hidratarlo al paciente. La pancreatitis es una condición que el paciente no coma. Ahora, ¿cuánto tiempo? Lo más rápido posible, si se recupera el paciente, hay que darle poco a poco alimentación. Porque después del cuarto o quinto día que el paciente no está comiendo y está con agüita por la vena, se comienza a deteriorar el paciente por sus defensas inmunológicas. O sea, cuanto más rápido podamos recuperar al paciente para que coma, mejor. Pero si ustedes le dan a un paciente con pancreatitis que se retuerce de dolor, le dan de comer, lo va a vomitar y va a empeorar la pancreatitis. Para eso necesitamos nosotros tener algunos conceptos de la fluidoterapia. O sea, ¿qué le pongo a la vena? Hay que tener en cuenta, bajo el punto de vista de la fisiopatología, que la pancreatitis produce alteraciones de la microcirculación pancreática. Es alterada la microcirculación, incluso hasta por necrosis. Por lo tal, la microcirculación de los pequeños vasos van a estar deteriorados y debido a la hipovolemia se hace más permeable esta microcirculación y dejando radicales libres que comienzan a fluir en esa zona y estableciendo microtrombosis que llevan a la necrosis. O sea que en una pancreatitis aguda hay que restituir rápidamente la microcirculación a través de fluidoterapia. Las injurias sobre las células acinares del páncreas va a hacer que se provoque liberación de mediadores proinflamatorios. Por eso es que hay una inflamación severa en los pacientes con pancreatitis. Se liberan TNF, bradykininas 1 y 2, y esto hace que haya un proceso inflamatorio que se vaya perpetuando. Por lo tanto, la hidratación adecuada hace que haya una mejor microcirculación y menos liberación de mediadores proinflamatorios. Y luego, si es que el paciente está mal hidratado, bajo el punto de vista de este paciente ha vomitado, este paciente está con dolor, no come y lo hidratan, ustedes no lo hidratan rápido, hay una vasoconstricción capilar que libera también mediadores proinflamatorios ya de segunda estación. Y entonces se perpetúa la pancreatitis. El paciente con una pancreatitis leve o moderada, si no es bien atendido, si ustedes no lo hidratan adecuadamente, va a pasar una severa y puede pasar con necrosis y todo. Así que tenemos esa responsabilidad sobre los pacientes. En los últimos 10 años se ha discutido muchísimo cómo lo hidrato al paciente. Y hubo una época del año 2012 más o menos, hasta el 2018 que se comenzaba, ya se exageró. Se rehidrataba al paciente con mucho volumen, se le daba 5 o 6 litros diarios. Pero ¿qué pasa? A veces no nos ponemos a pensar que hay pacientes que tienen pues 75 años de edad y no aguantan una sobrehidratación. Hay falla de la bomba cardíaca y puede haber un encharcamiento de pulmones, edemas, por rehidratarlo tan rápido o tan severamente. Entonces, hoy en día, miren ustedes el lado derecho de la diapositiva y se van a dar cuenta que dice la resucitación del paciente en forma moderada. Esto fue producto de un estudio muy amplio que se hizo en el año 2017-2018 y se llegó a la conclusión que lo mejor para una pancreatitis es rehidratar al paciente en forma adecuada, pero en forma moderada, no en forma agresiva. Entonces se está dejando de lado la agresiva. Ahora, si tengo un paciente que está en mal estado, está con una pancreatitis muy severa, el paciente es joven, tiene 25 años, va a aguantar bien una hidratación rápida y va a aguantar bien una hidratación que es a gran volumen, ¿no? Entonces, hay que ver en qué contexto estamos. Pero en líneas generales, el paciente debe recibir una rehidratación o una hidratación el primer día, las primeras 24 horas, de tipo moderada. Acá hay un esquema, sería bueno que ustedes lo conozcan bien, este esquema
de la moderada. ¿Y qué significa? Apenas llega el paciente, y este paciente es un paciente que ha vomitado. Es un paciente que ha vomitado el día anterior, después de la comilona que tuvo y los tragos. Este paciente tiene pérdidas. Este paciente no se ha alimentado. Por lo tanto, ya tiene este paciente una desventaja. Viene deshidratado. Y va a pasar todo lo que estamos diciendo bajo el punto de vista fisiopatológico. Por lo tanto, hay que hidratarlo rápidamente a este paciente. Una manera de hidratarlo rápidamente es lo que dice acá, una infusión de 1.5 mililitros por kilo por hora. Si este paciente pesa 100 kilos, 1.5 mililitros significa 1.5 por 100, significa 1500. O sea, 1,5 litros que tienen que ser infundidos por hora. 1.5 por hora. Puede ser 1 hora nada más o puede ser 2 horas. Que va precedido, eso es lo que precede a la hidratación del paciente, que va a tener durante todo el tiempo. Pero si el paciente está deshidratado, entonces hay que meterle rápidamente 10 mililitros de solución salina por kilo si el paciente está con hipovolemia. ¿Qué cosa es hipovolemia? Menor volumen en el sistema. Este paciente, ¿cómo se manifiesta que este paciente tiene menor volumen dentro del sistema de agua? Es a través de la presión. Si el paciente, su presión se va para abajo o llega con la presión baja, este paciente llegó con 90 de sistólica, es una presión baja, y 40 creo que era de diastólica, este paciente tiene un pre-shock, y por lo tanto tenemos que hacer una hidratación rápida de 10 mililitros por kilo en bolo. Quiere decir que ustedes 10 mililitros por kilo son 1 litro. Hay que este paciente dárselo rápidamente, a chorro, lo más rápido que se pueda. En 20 minutos ese paciente debería haber recibido 1 litro. Para luego continuar con 1.5 mililitros por kilo por hora. Hasta durante 3 horas. A las 3 horas chequean a este paciente. A las 3 horas ya ha recibido este paciente 1 litro, más ha recibido 1,5 litros multiplicado por 2, 3 litros, o sea, en total está recibiendo entre 4 y 5 litros. A las 3 horas se hace lo que se llama el checkpoint. Ven a este paciente cómo está. Si el paciente, su presión mejora, continúan ustedes hidratándolo a un ritmo de 1.5, pero si ven que el paciente comienza a tener falla cardíaca o tiene crepitantes, este paciente está dándole demasiado volumen y el corazón no lo puede manejar. Comienza a hacer edemas de miembros inferiores, edema de las manos, lo están sobrehidratando. O sea, a las 3 horas hay que chequear cómo está clínicamente el paciente, cómo está su presión arterial. Si el paciente se ha estabilizado su presión arterial, ok. Entonces ustedes están más tranquilos y continúan con la hidratación las primeras 24 horas. En cada checkpoint, que debe ser cada 3 horas, estos pacientes hay que ver si es que tienen hipovolemia, normovolemia o están sobrehidratados. Si el paciente está normovolémico, quiere decir su presión es estable, ustedes continúan con 1.5 mililitros por kilo por hora. Y a las 20 horas, ya para llegar a las hora 24, estos pacientes le van a ver si es que puede tolerar líquidos por vía oral para bajarle totalmente la hidratación endovenosa y comenzarle a darles líquido por vía oral. Si el paciente tiene ruidos hidroaéreos, si el paciente el olor ha disminuido, si el paciente tolera sin vomitar agua, le dan agua al paciente. Pueden dar agua de anís, lo que ustedes quieren, lo que se llama la tolerancia oral, y paran el endovenoso, lo dejan solamente como una vía. Pero si el paciente está con hipovolemia en la tercera, sexta, novena, 12ª hora, entonces este paciente hay que meterle más líquido, hay que meterle en bolo 10 mililitros por kilo y hacer bolos cada cierto tiempo para que el paciente recupere su presión y la orina se vea que es una orina que está produciéndose en forma normal, que son 60 mililitros por lo menos, que tiene que tener el paciente por hora, ¿no?
Si el paciente no orina nada, está en anuria el paciente necesita sobrehidratarlo. Entonces, este manejo es un manejo apoyado en la clínica y apoyado sobre todo en la clínica. Pulso, presión arterial, volumen urinario. Por eso es que en las unidades de emergencia y indudablemente en las unidades de cuidados intensivos, todo paciente varón o sexo femenino se le pone una sonda para ver cuánto orina y poder cuantificar la orina. La orina debería ser no menor de 0,1 mililitros por kilo por hora. Y la presión debe estar por encima de 9. Esos son dos parámetros para que ustedes digan, ah, ya, ok, el riñón está funcionando bien y está bombeando bien la bomba cardíaca, ¿no? Entonces tienen que ir, estos pacientes no pueden ustedes darle las indicaciones y regresar al día siguiente. Si están en emergencia y ustedes son los encargados, tienen que checar a este paciente cada 3 y 6 horas. Y si no, lo tienen que mandar a UCI, porque en UCI sí lo chequean al paciente al milímetro. Pero si ustedes están con un paciente con pancreatitis moderada y la hidratación es básica. Esta parte de acá, léanla bien, apréndanla bien, aprendan a manejar agua y electrolitos. Básicamente se le da solución salina a estos pacientes. Solución salina, o sea, es suero fisiológico, es 9 por 1000, 9 gramos por 1000 centímetros cúbicos. Hay otras soluciones expansoras, se pueden utilizar. Hay soluciones que tienen bicarbonato, porque estos pacientes casi siempre tienen acidosis, también se pueden utilizar, pero la solución salina es lo que hay en todas partes, en toda emergencia, y no cuesta casi nada, porque es agua con sal nada más. ¿El paciente por qué vino? Por dolor. El paciente se retuerce de dolor y por lo tanto hay que saber analgesia, hay que darle al paciente. El paciente vino para que le quitaran el dolor. Él no entiende nada de que si está deshidratado, hidratado, sobrehidratado. Lo que quiere es que le quiten el dolor. Y hay que usar analgésicos potentes. Acá le pongo 3 analgésicos de los más usados. En mi servicio utilizamos mucho la petidina, que es el nombre comercial es el Demerol. Es un derivado de opiáceo sintético y lo usamos, se puede utilizar una ampolla de 1 mililitro, cada ampollita trae 1 centímetro cúbico, 1 mililitro, y se utiliza 50 miligramos, trae 50 miligramos por mililitro, se puede hacer una ampolla cada 8 horas, de frente a la vena, o pueden hacerla diluir en solución salina o destroza y administrarse lentamente, ¿no? O sea, es lo que se llama infusión. Pero el paciente de arranque en emergencia, si el dolor lo priva de dolor, una petidina a la vena, puesta en forma lenta, le va a calmar el dolor. Y la pueden repetir cada 8 horas. Se puede usar metamizol, que es la dipirona. Yo no la uso mucho, pero muchos centros lo usan. Es un antiinflamatorio. Se puede usar, úsenla siempre diluida. Diluyenla en 10 mililitros de solución salina o destroza y se aplica lentamente. Y hay otro buen medicamento analgésico opioide que es el tramadol, que siempre hay en todas las emergencias. Y la ampolla trae 2 mililitros, que son 100 miligramos, y se puede usar diluido o en infusión también en medio litro o 1/4 de litro de solución salina. Le ponen un tramadol y lo van bajando poco a poco, o preferible en bolo, ponerle una ampolla cada 8 horas de tramadol. Son los 3 analgésicos más utilizados cuando tenemos pacientes que tienen pancreatitis aguda, porque el olor es lo que lo lleva a emergencia y a consultar. Entonces hay que calmarles el dolor al paciente, indudablemente. ¿Qué hay sobre el uso de antibióticos en pancreatitis aguda? Oía en los últimos minutos al doctor que me precedió que hablaba sobre abdomen agudo cuando hay peritonitis. Indudablemente se utilizan antibióticos. ¿Utilizamos o no en pancreatitis? La verdad es que no deberíamos utilizar. No deberíamos utilizar en forma profiláctica. Debemos utilizar antibióticos si hay confirmación de que el paciente tiene una necrosis infectada y si hay en la tomografía se llegan a ver signos de que hay infección. Pero los antibióticos en una pancreatitis leve no es correcto utilizar.
se van a ganar los efectos secundarios de una antibiótico terapia que no le va a ayudar al paciente. Acuérdense que si la pancreatitis no está infectada, todo eso está confinado, eh, el proceso de fiebre incluso es muchas veces por el proceso inflamatorio. Ahora, si el paciente tiene leucocitosis con 21.000, con desviación izquierda, tiene fiebre, el paciente, y un paciente que, por ejemplo, tiene una pancreatitis obstructiva por una piedra, sí es justificado el uso de antibióticos. Por eso hay que tener criterios, no todos los pacientes. Pero en líneas generales no se debe usar antibióticos. Hay unos artículos que se escribieron un poco antes de la pandemia, en el 2019, salieron publicados, el uso de imipenem, que es un muy buen antibiótico, es un antibiótico derivado penicilínico, pero beta-lactamasa, que tiene amplio espectro, es un bombazo, y se han hecho estudios para ver si en los pacientes con pancreatitis severa, en forma profiláctica se les daba, y son controversiales los estudios. Hay un grupo que ha dicho que sí mejora el pronóstico y hay otros que dicen que no. Por lo tanto, no tenemos nada en concreto. Hay que usar el juicio y el criterio clínico de, una vez más, qué tipo de paciente es, qué antecedentes tiene, si tiene otras comorbilidades, si es diabético, y la clínica y los laboratorios que nos haga que utilicemos antibióticos. Nosotros no utilizamos antibióticos apenas llega el paciente en forma profiláctica. Esperamos 24, 48 horas y si tenemos evidencia de que este paciente no va bien y que tiene necrosis de una tomografía y que esa probablemente esté infectada, no vamos a esperar un hemocultivo ni vamos a punzar al paciente para ver los gérmenes. Le damos antibióticos. Pero hay casos que hay que estudiarlos bien. Pero no usen el antibiótico, pero tampoco dejen de dar cuando es necesario. Dos palabras sobre etiología biliar. Hemos dicho que la etiología más frecuente es obstrucción por cálculos en la vía biliar, en el colédoco, o por tóxico metabólica, siendo más frecuente ahora las pancreatitis por piedras en el colédoco. Piedras que de la vesícula viajaron al colédoco, atacaron el colédoco y la salida del conducto de Wilson, y por lo tanto hacen pancreatitis. Es bien frecuente, cada vez es más frecuente. Dos palabras sobre esto, porque cuando un paciente tiene piedras en el colédoco hay que sacar esas piedras. Una de las maneras de sacarlas, y es lo que hacemos nosotros en el hospital, es la RCP o la CEPRE, que es la colangiopancreato-retrógrada endoscópica, que se hace el ingreso de un endoscopio hasta el duodeno y se opera, vamos a decir así, en la ampolla de váter, se corta la ampolla de váter y se sacan piedras. Algunos de ustedes probablemente en sus prácticas, aunque tenían ustedes la época de la pandemia, han rotado por hospitales y de repente han visto lo que es una CEPRE o una RCP en sus cifras en inglés. Entonces, está indicada la CEPRE solamente cuando es de origen biliar, cuando hay piedras en el colédoco demostradas. Cuando hay piedras en el colédoco, hay una CEPRE urgente y hay otra que se puede derivar, ¿no? O sea, se puede esperar 2 días, 3 días. Cuando hay piedras en el colédoco y está infectado, se está infectando, hay pus en la vía biliar, el paciente está con escalofríos, está con fiebre alta, en una leucocitosis tremenda, hay que entrar rápido. Dentro de las primeras 24 horas, abrir la papila y sacar la piedra o poner un stent. Si no, el paciente se puede morir con colangitis. Entonces, para que ustedes más o menos se orienten, la pancreatitis aguda de origen biliar, la de origen biliar, se presenta con colangitis y sin colangitis. Si el paciente tiene colangitis, dentro de las primeras 24 horas se va a hacer ese paciente. Se llega hasta el duodeno, se abre la papila, se mete un balón y se saca la piedra. Ya después lo pegarán de la vesícula. Pero acá, la obstrucción del colédoco condiciona obstrucción de la salida del páncreas, de los productos pancreáticos, pancreatitis. Y si la piedra queda ahí, eso se va a empeorar cada vez más la pancreatitis. Entonces, siempre urgente dentro de las primeras 24 horas.
Si el paciente tiene pancreatitis de origen biliar, pero no tiene colangitis, hay dos posibilidades. Que haya una obstrucción biliar, que la tenga 48 a 72 horas, ese paciente hay que hacerle a 48 o 72 horas una sepsia, al día siguiente, a los 2 días o a los 3 días, porque está obstruyendo la vía biliar y la pancreatitis es por obstrucción. Pero si no hay obstrucción de la vía biliar, el paciente está con pancreatitis, pero no hay obstrucción de la vía biliar porque el cálculo pasó, porque hay muchos cálculos que se botan al duodeno, o no fue por cálculos, y así tenga predictores de severidad, este paciente no va a CEPRE. La CEPRE solamente se hace cuando se demuestra que hay cálculos y que estos cálculos están produciendo colangitis. Si no hay cálculos, no. Se lo pegará en la vesícula después de que pase el proceso de pancreatitis. Porque hacer una CEPRE en un paciente con pancreatitis y hacerla sin que haya cálculo, lo único que vamos a conseguir es empeorar la pancreatitis, porque estamos trabajando en una zona bastante cerca del páncreas y vamos a inflamar el páncreas. Por lo tanto, el rol de la CEPRE, o sea, de la endoscopía terapéutica para sacar cálculos, hay que conocerla bien. Solamente se hace cuando hay cálculos en la vía biliar que estén obstruyendo y que si hay colangitis tiene que ser rápido. Y si no hay colangitis puede pegar, pero hay que hacerlo. En nuestro paciente, para recordar, es un paciente que viene por dolor, es un paciente que tiene amilasa de 1300, por lo tanto es una pancreatitis, tiene leucocitosis de 21.000, la urea está dentro de parámetros normales, la grelina está un poquito elevada, pero no muy elevada, un hematocrito no está muy concentrado, tiene las bilirubinas elevadas, pero ligeramente, aparte que es un paciente probablemente con hígado graso. No hay cálculos en la vía biliar, por lo tanto el origen es de origen metabólico, tóxico metabólico, y por lo tanto es el alcohol probablemente lo que le provocó la pancreatitis. El alcohol malogra al hígado y malogra al páncreas y puede producir una pancreatitis aguda o crónica. Este paciente no requiere CEPRE, por lo tanto ni se les ocurra hacer una consulta de gastroenterología para una CEPRE porque no necesita. Este paciente que requiere soporte, o sea, no come, al menos las primeras 24 o 48 horas, después come si es que mejora, fluidoterapia con solución salina y dextrosas, más cloruro de sodio y cloruro de potasio, tienen que aprender a manejar bien esto, de 3, 4, 5 litros por día, tal como hemos visto. Y analgesia. Eso es lo que requiere el paciente si ustedes lo van a manejar. NPO, fluidoterapia y analgesia. Es lo básico de la pancreatitis aguda cuando se maneja en la emergencia y en el piso cuando es una pancreatitis de tipo leve o moderada. Cuando se solicita una tomografía, la tomografía no hace diagnóstico. La tomografía no es para diagnosticar pancreatitis. La tomografía es para entrar al pronóstico, para ver si hay necrosis o no hay necrosis. Y si ustedes la piden antes de las 48 horas, no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque todavía no se ha establecido la necrosis, sino después de las 48 horas. Y la clasificación de necrosis y de índice de severidad se basa en lo que se llama el Baltasar o Baltasar, que era un radiólogo, Baltasar me parece que era árabe, que trabajaba en Estados Unidos y que ha quedado, en honor a él, el índice de severidad de acuerdo al grado de necrosis y el Baltasar. Baltasar es la clasificación tomográfica para pancreatitis. Vamos a darle una revisada rápida para no cansarlos mucho y solamente para ver algunas imágenes y sepan ustedes los diferentes grados de Baltasar. El Baltasar se clasifica en grado A, grado B, grado C, grado D y grado E. Como ustedes imaginan, grado A es nada, páncreas normal, y grado E es el más severo. El grado B, el páncreas está rechonchito, está crecido, edematoso. El grado C, la grasa peripancreática se infiltra y se edematiza, o sea, un grado más complicado que el grado B. El grado D es colección líquida única o mal definida dentro del páncreas. Se ve una colección líquida como un quiste y eso es
porque se ha salido el fluido dentro del páncreas y puede eso infectarse y hacer necrosis. Y el grado E, hay 2 o más colecciones líquidas mal definidas o presencia de gas en el páncreas o adyacente al páncreas, que nos indica el gas, significa que hay bacterias que están produciendo, son bacterias aeróbicas. El índice de severidad tomográfica va de acuerdo con el Baltázar y cuánto de necrosis hay, porque eso nos va a decir el grado de severidad. Hay un grado de severidad que va de 0 puntos a 10 puntos, que lo hacen los radiólogos en la tomografía y ustedes tienen que conocerlo. Si nosotros tenemos un Baltázar A, B, C o D, es un puntaje. Si es A es 0 puntos, hasta E es 4 puntos. Va pasando por 1, 2, 3, 4. Pero se agrega el porcentaje de necrosis. Si no tiene en el Baltázar ningún, el páncreas está indemne y el porcentaje de necrosis es 0, tiene 0 puntos y el índice de severidad es 0. O sea, la severidad es una pancreatitis leve. Si el paciente tiene un Baltázar B, o sea, ya está edematizado el páncreas, pero no tiene necrosis, ese paciente tiene un punto. Si ese paciente tiene Baltázar C, cuando ya está infiltrada la grasa peripancreática y tiene una necrosis pancreática, pero menos del 30%, ese paciente tiene 2 puntos y su índice de severidad es grado 4, porque tiene 2 acá y 2 acá. Si el paciente tiene un Baltázar 3, o sea que ya tiene colección, y el índice de necrosis, el porcentaje de necrosis llega al 50% o menos, entre 30 y 50%, ese paciente tiene 3 puntos acá, 4 puntos acá, 7 puntos. Y si es un Baltázar E que tiene burbujas, tiene necrosis, tiene edema, ese paciente tiene 4 puntos, y si el páncreas está necrosado más de la mitad del páncreas, ese paciente tiene 6 puntos y un índice de severidad de 10. Este paciente es un paciente que va a sobrevivir. Estos pacientes dependen de ustedes si sobreviven o no, y estos pacientes se van a morir probablemente, ¿no? Estos pacientes tienen que ir a 4, 7 y 10 van a UCI, y 0 y 1 lo manejan ustedes o en el piso o en la emergencia. Entonces, entre 0 y 3 puntos es bajo el índice de severidad, entre 4 y 6 puntos es medio, y entre 7 y 10 puntos es alto, con grandes posibilidades de morirse, sobre todo si está en 9 o 10 puntos. Veamos rápidamente los grados para que lo veamos en forma objetiva. Este es el páncreas, y como pueden ver ustedes acá, ese es su tamaño normal. No está gordito el páncreas. Hay un poco de refuerzo en esta zona, pero básicamente es un páncreas dentro de lo normal. Puede tener una pancreatitis el paciente, pero tiene lo que se llama un Baltázar grado A con un índice de severidad muy bajo, 0 prácticamente. En el grado B, esta es la cabeza del páncreas, está edematizada. Ustedes la ven edematizada. Ven el cuerpo del páncreas también está edematizado. Y el Baltázar de este paciente es un B, por edema. El índice de severidad es bajo, no tiene necrosis el paciente, entonces es un índice de severidad bajo. Si el paciente tiene un grado C, un Baltázar C, el Baltázar C se ve la grasa que está alrededor de la cabeza del páncreas infiltrada. O sea, no el páncreas, sino la grasa peripancreática es un Baltázar C, y el índice de severidad es mediano, medio. Acá también vemos nosotros infiltración de la grasa peripancreática. Acá está el órgano un poco edematizado, un poco irregular, pero básicamente la grasa peripancreática es la que está comprometida. Este es un grado C, Baltázar C, con índice de severidad mediano. Si el paciente tiene colección, una colección líquida, acá hay una colección líquida, acá hay una colección líquida, este paciente ya pasa a un grado D. Acá ven ustedes un órgano edematizado y con necrosis en algunas zonas, con colecciones. Este es un grado de índice de severidad entre mediano y alto.
Entonces, es un paciente que debería estar en UCI, es un paciente que tiene un mal pronóstico porque ya se estableció acá colecciones que rápidamente se infectan esas colecciones. Y el grado E está bien aumentado de tamaño el páncreas, como ustedes ven, y hay más de 2 colecciones. Acá hay colecciones, acá hay colecciones, y acá hay colecciones con burbujas. Estos son burbujas. Eso es una pancreatitis severa con necrosis infectada. El índice de severidad de este paciente, bajo el punto de vista tomográfico, es severo. Ahora, no siempre hay una correlación entre la severidad clínica y la severidad tomográfica, pero ayuda muchísimo el análisis de la tomografía. En conclusiones, mis estimados futuros colegas, en conclusiones, la pancreatitis es una enfermedad que en el 80% causa estrago, mucho dolor, pero en el 80% es entre leve y moderada. Hay un 20% que se puede morir. El manejo de la pancreatitis en las primeras 24 horas es trascendental, es básico, y ustedes son los que van a recibir estos pacientes en las emergencias. Es sumamente importante, establecido el diagnóstico en el paciente, hacer el triaje, hacer el pronóstico para saber si este paciente se queda en emergencia, se hospitaliza al día siguiente o se va a UCI esa misma noche. Porque el paciente tiene que ser manejado en UCI, no lo van a poder manejar ustedes. Otro concepto importante que hemos visto y aprendido en los minutos anteriores es que estos pacientes es básico hidratarlos por vía endovenosa. NPO, hidratarlos, aprendan bien a hidratar a estos pacientes en forma agresiva pero con cuidado. No se trata de ponerles 1 litro y bajar 60 gotas por minuto, 1 litro para todo el día, pues ese paciente se les va a empeorar. Hay que meterle 3, 4, 5 litros sin miedo, pero chequeado. Paciente chequeado, de que no nos estemos sobrepasando, porque podemos meternos en problemas o meterlo al paciente en problemas al sobrehidratarlo. Pero esa hidratación de 1 litrito de destroza y que le baje a 60 gotas por minuto, que va a durar 10 minutos, no sirve para pancreatitis. El uso de antibióticos debe estar limitado, debe ser con justificación. Acuérdense, la CEPRE solamente para pacientes con cálculos en el colédoco y rápido si hay colangitis, infección de la vía biliar. Y la TAC, no se olviden que tienen que pedirla, si la van a pedir, a las 48 horas, no antes, para poder ver el índice de severidad, si hay necrosis o no hay necrosis. Creo que hasta ahí va con ustedes. Es lo que tengo o lo tenía para ustedes en los minutos. Si no están muy cansados, en los minutos siguientes les dejo abierto el micrófono para que ustedes puedan